Carlos Cabrelli, que nos va a contar sobre muestreo dinámico, iteración de operadores y espacio de hardware. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, estoy contento de empezar esta nueva versión del seminario conjunto. Espero que funcione. Tuve la mala idea de empezar conmigo, pero bueno, vamos a ver. Bueno, la idea es que pensé para hoy es, esta charla tiene, los que estuvieron en Guidaba y escucharon mi charla, tiene el mismo título, pero es otra charla. La idea es contarles un poco la historia del muestreo dinámico, cómo surgió el problema y cómo fue progresando. Y después Felipe, Vicky, Ale van a posiblemente contarles un poquito más. Pero yo quería que un poco que quedase cómo fue la evolución del problema. Entonces, primero... ¿Funciona? ¿Por qué? No, espera, porque como dice clic en algún lado te salió. Ahí, a ver, fíjate, hace clic. Ahí está. ¿Está? Bueno, esto es toda digamos, puse a toda la gente junta con la que tuvimos trabajos en este tema, no en este orden necesariamente en el tiempo, pero no son por orden alfabético. Primero un poquito, ¿qué es el muestreo? ¿No? Bueno, seguramente todos ustedes saben lo que es, pero quería por lo menos una transparencia, contarles lo que nosotros entendemos por muestreo. Entonces, empezamos con un espacio de Hilbert. Todos los espacios de Hilbert son separables y sobre los complejos, ¿sí? Y supongamos que, digamos, seleccionamos un conjunto de una colección de vectores, que pueden ser finitas o infinitos, en H. Y la idea es, si uno tiene una función en el espacio de Hilbert, yo voy a siempre hablar de funciones, el espacio de Hilbert acá es abstracto, pero déjenme usar ese vocabulario. Tenemos una función y no la conocemos, y queremos saber reconstruirla completamente. Entonces tenemos una información parcial. La información viene dada por los productos escalares de la función contra U sub i, que es la colección que elegimos acá. Entonces la idea es, a partir de esta información que tenemos de f, reconstruir absolutamente la función, no aproximadamente, sino encontrar exactamente el vector del espacio de Hilbert. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden pensar en las aplicaciones, si tienen una señal, una función en la recta, y tienen lo que se llama una bump function, una función muy localizada. Eso podría ser, por ejemplo, el U sub i. Y entonces, cuando hacen producto escalar, acá, supongo que es el producto escalar en N2, ¿sigue andando esto? Lo que hacen es un promedio de la función alrededor de un punto fijo, ¿sí? Entonces es como que la información es una información local y eso tiene más que ver con la idea que uno tiene del muestreo, ¿no? Que tiene en diversos partes de la función uno tiene esa información. Entonces uno puede pensar que tiene una función, un operador, porque además uno quiere reconstruirla, pero con cierta estabilidad, en el sentido de que si hay ruido o hay cierta perturbación en esa información, lo que uno reconstruye sea bastante cercano a la función original. Entonces uno puede pensar que tiene un operador que va de H, y que acá a esa sucesión o a ese conjunto de vectores, de números, le pone una norma, supongamos que es L2, y chica 2. Entonces, lo primero que uno quiere es que esta aplicación sea inyectiva, ¿está bien? Para que pueda haber una reconstrucción. Para que haya una única manera de volver acá al espacio de Hilbert.
No tiene que ser sobre, digamos, en principio no necesitamos eso. Y, y la estabilidad, digamos, tiene que ver con que el operador sea acotado. O sea que lo que queremos es que esa sucesión sea una sucesión Bessel. ¿Sí? O sea que la suma, o sea, norma 2 de esos elementos sea menor que una constante por la norma de F, ¿sí? En el espacio de Hilbert. Bueno, la inyectividad más el hecho de que el rango del operador sea cerrado, tiene que ver con que este operador sea positivo, perdón, que sea acotado por abajo. Este es exactamente lo que necesitamos para poder reconstruir. Y esto es exactamente también la definición de frame. O sea que en este contexto muestreo, tener un conjunto, un sub J, un sub I de sampling o de muestreo es exactamente lo mismo que tener un frame. Por eso la teoría de frame, la teoría del muestreo están totalmente vinculadas. Bien, entonces, digamos acá, es lo que yo había dicho. Y vamos a poner un ejemplo. Acá si pongo el full screen, ¿qué pasa? Se va el... ¿Lo puedo bajar un poquito a lo mejor? Pone OK, Carlos. OK. Ahí a la derecha el OK. ¿Cómo? En More puede ser la opción de sacar esta barra. ¿En More? Sí. Puede desactivar la barra flotante. ¿Dónde? No veo. Abajo es High Floating Meeting Control. Sí, es Sí, no veo nada, eso. pero sí es esto. Ah, muy bien. Qué felicidad. Estaba tapando. Bueno, ya que tenemos una interrupción, cualquier consulta o qué cosa que quieran preguntar, este es un seminario, así que cuanto más consultas haya, mejor. Entonces, el primer ejemplo que quería poner es que tenemos este espacio que son las funciones del L2 en la recta, que la transformada de Fourier se anula fuera de un subconjunto omega. ¿Sí? Este se conoce como el espacio de Pelley-Wiener omega. Si omega es acotado, entonces son funciones muy buenas, son funciones a infinito. Y el ejemplo que voy a poner es el caso particular en que omega sea el intervalo menos un medio en la recta. Y entonces tomamos la antitransformada de Fourier de la característica, y este conjunto, en el espacio de Pelley-Wiener, es un conjunto de sampling. ¿Sí? En particular, digamos, esto es como las traslaciones, perdón, las exponenciales acá en L2 de menos un medio son ortogonales, entonces con la transformada de Fourier es unitario, este conjunto es ortonormal. Entonces es un frame, pero es en particular una base ortonormal. Entonces, acá se ve lo que pasa cuando uno hace los productos escalares, una F en el Pelley-Wiener contra las traslaciones enteras de la phi, y aplicando Plancherel, uno tiene la transformada. Esta función F está en el Pelley-Wiener, o sea que la transformada está soportada en menos un medio. Entonces, si esto lo podemos eliminar, la característica esta, y nos queda así la transformada de Fourier directamente en K. Entonces, este producto escalar es directamente la evaluación de F en el entero K. ¿Sí? O sea que la fórmula de reconstrucción, que tiene en general un frame, una base ortonormal, en este caso los coeficientes son las evaluaciones de F en K. Acá se puede evaluar porque son funciones suaves. ¿Sí? Entonces, esto se conoce como el teorema de Shannon. Shannon lo probó en el año 1949, digamos, en 2 años publicó 2 papers que, digamos, uno fue el comienzo de la teoría de la información en el 48 y en el 49 es donde empieza la teoría de muestreo. ¿Sí?
Este teorema, por supuesto, ya había sido probado antes, hasta Gauss lo había probado, pero el primero que, digamos, mostró que podía ser útil para las aplicaciones fue Young. Bueno, el hecho de que esos coeficientes sean evaluaciones de la función ocurre en otros casos, ¿sí? Por ejemplo, si generalizamos el espacio ese de Paley-Wiener, un conjunto omega que es compacto, entonces esos son espacios que se llaman espacios de Hilbert con núcleo reproductivo. Son espacios de funciones, espacios de Hilbert de funciones, donde la funcional, que a cada f le asigna la evaluación un punto fijo, esas evaluaciones son continuas. En ese caso, los productos escalares vienen dados por una función asociada a ese punto donde evaluamos, y eso se llaman núcleos, ¿no? Núcleos reproductivos. Entonces, en un espacio de ese tipo, uno tiene siempre que los productos escalares, es evaluar la función en esos puntos. Entonces, en los espacios de núcleo reproductivo, buscar un conjunto de sampling es buscar un conjunto de puntos en el dominio de las funciones, tal que los núcleos asociados a esos puntos son un frame. ¿Sí? Bueno, entonces muchas veces ustedes van a ver que la condición de muestreo se pone de esta forma, ¿sí? Que la norma 2 de las evaluaciones, la sucesión de evaluaciones, tiene que ser equivalente a la norma de la función. Bueno, no tiene que ser un Paley-Wiener, hay muchos espacios con núcleos reproductivos, algo que hay bastante bibliografía al respecto. Bueno, ya acá lo que quería mostrar es que si el omega es compacto, ¿sí? Siempre hay un frame de exponenciales en el L2 del omega, porque uno puede tomar bueno, acá en el plano, por ejemplo, hay un cuadrado que contenga el omega, y ahí tiene una base ortonormal de exponenciales, ¿sí? Dilatando las bases de las exponenciales enteras. Entonces, uno tiene una base ortonormal en el cuadrado y cuando las proyecta sobre omega es un frame. Siempre que uno proyecta una base ortonormal en un subespacio, eso es un frame. Y acá proyectar es directamente multiplicar por la característica. Entonces, todos estos espacios tienen frames y se puede hacer muestreo sin ningún problema. Bien, entonces, bueno, dejamos el muestreo, quería contarles entonces cómo nace lo del Dynamical Sample, el muestreo que llamamos muestreo dinámico. Hubo un ingeniero suizo, se llama Wetterli, no me quiero matar, que con sus colaboradores tuvo una idea muy interesante, que él estaba estudiando un sistema dinámico, había una función, una señal que evolucionaba con el tiempo. Entonces, a través de un operador de evolución. Creo que era la ecuación del calor, la que estaba gobernada por la ecuación del calor. Entonces, bueno, si tiene las condiciones iniciales, si tiene el operador de evolución, se puede saber exactamente el sistema en cualquier tiempo. Con ese sistema. Ahora, él lo que decía es, bueno, supongamos que no tengo las condiciones iniciales. Podría ser, por ejemplo, el calor en el objeto que estamos estudiando. Yo lo censo, pero lo censo con pocos sensores, y entonces no forman un frame, eso. No tengo la condición inicial. Entonces, estoy perdido, decía. Bueno, pero entonces puedo activar los sensores después de un tiempo, y tengo muestras del sistema que ya evolucionó. Y eso lo puedo hacer muchas veces. Y la pregunta que él se hizo, ¿podré compensar la falta de información que tenía en las condiciones iniciales con las muestras en las funciones que vienen evolucionado? Bueno, ese es un par de artículos donde
digamos, planteaban ese problema. Akram Ruby, que estaba en Vanderbilt, tenía una alumna de doctorado y le dio este problema, pero para el caso particular de un operador muy concreto, que era la convolución en el chica 2, ¿sí? La convolución discreta. Pero supongamos que el operador tengo una señal que es una sucesión, y el operador de evolución es convolucionar con una sucesión fija. Entonces, bueno, si no tenemos suficientes muestras, queremos ver si puedo recuperar. Bueno, esa fue la tesis, esta alumna se llamaba Jacqueline Davis, y justo nosotros con Úrsula estábamos en Vanderbilt en ese momento, y Akram me pidió que fuera jurado de la tesis. Entonces me interioricé bastante del tema, por eso algunas tesis se pueden dar. Y bueno, terminó eso, pero el caso particular ese de la convolución no era satisfactorio. Si bien los resultados servían y qué sé yo, pero se veía que faltaba un poco una teoría general. Entonces nos pusimos con Úrsula, Akram y una nueva alumna que tenía Akram, que se llamaba Sui Tang, a tratar esto del problema con un poquito más de profundidad. Entonces, bueno, ese es el planteo del problema. Digamos, yo tengo, esto es un sub-i en el espacio de Hilbert, se le planteo un espacio de Hilbert. Tengo vectores sub-i que no forman un frame. No tengo suficientes, quizás formen un frame sequence, pero digamos, no son completas. Entonces, queremos no solo, suponemos que conocemos no solo los productos escalares contra su sub-i de f, sino también contra las iteraciones del operador sobre f. Entonces, ese K, en principio podemos suponer que en el modelo que es infinitas veces, pero podría ser también finito, conjunto de índices donde iteramos t. Entonces, nos dimos cuenta de algo que fue central en este problema. ¿Y qué es esto? Es una tontería, pero fue central. Este producto escalar lo puedo escribir de esta manera. Pero entonces, recuperar f acá es mucho más sencillo. Se ve que lo único que necesito es que esto sea un frame. Bien, entonces, si esto es un frame, tenemos que estudiar frame de iteraciones de operadoras. Y así se vinculó el problema del muestreo dinámico con el problema de estudiar cuándo un operador en el espacio de Hilbert, cuando se le aplica, se le itera sobre ciertos vectores, forma un frame. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, acá yo traté de visualizar esto. Bueno, este es el problema de la dinámica sampling, este es el problema de frame de iteración. Bien, entonces, Helmholtz decía que siempre que uno tenía un problema de operadores, había que mirarlo primero en dimensión finita, ¿sí? Y yo quería agregar a eso que además, en dimensión finita, en operadores diagonales, en matrices diagonales. Y si es posible, Montesias. Entonces empezamos con el caso más simple posible. Supongamos que tengo una matriz de 3×3 diagonal, y supongamos que los elementos de la diagonal son todos distintos. Entonces yo quiero ver cuando x de x y d cuadrado de x forman un frame. Podría seguir d cubo, etc., pero ya sabemos por las teorías que d cubo es una combinación de los anteriores. Entonces basta ver cuándo esto es una base. Y la respuesta a esta es muy fácil, que tiene que ser todas las coordenadas de x distintas de 0. Si eso pasa, puedo formar una base de iteración. Si dos autovalores son iguales, no.
Con un elemento nunca lo voy a poder hacer, ¿sí? La explicación de eso es muy simple. Si yo pongo esto como columnas de una matriz, tengo el vector por los lambdas, el vector por los lambdas al cuadrado. O sea, cada fila de esta matriz está multiplicada por un elemento. Y esta es una matriz de Vandermonde, o sea que es inversible. Si la multiplico por escalares no nulos, sigue siendo inversible. Luego las columnas son independientes. Y tiene una base. Esto de alguna manera muestra cuál es la dificultad del problema. ¿Cómo hago en este caso para que tengo dos autovalores distintos e iguales para formar una base de iteraciones? Si sigo iterando, nunca va a ser una base. Tengo que agregar un segundo vector. Entonces, a veces es necesario tener más que una órbita de iteraciones, sino, bueno, en este caso necesito dos órbitas. Bien. Entonces, ¿qué pasa si consideramos una matriz general, no diagonal ya? Entonces, la segunda observación que fue interesante es que si yo tengo un frame en un espacio de Hilbert, se preserva la condición de ser frame por isomorfismo, ¿sí? Entonces, acá esto lo que dice es que si yo tomo un frame del tipo n por a, donde hace algún vector, y le aplico una matriz inversible a los elementos esos, sigue siendo un frame. Entonces puedo hacer este truquito, ¿sí? Aplico P a n aplicado a U, esto es 1, bueno. Pero ahora pongo P a la menos 1 y P, que es la identidad, y entonces tengo esto y esto es esto. Entonces esta nueva matriz a la n, aplicado al vector P por U, es un frame. Pero basta estudiarlo para matrices similares, ¿sí?, a la que yo quiero estudiar. Entonces eso nos lleva a que se pueda estudiar para la forma de Jordan o cualquier forma de una matriz. Eso es lo que hicimos en un paper con Acme, qué sé yo. Bueno, después dije, bueno, ahora viene el caso infinito. No menciona. Entonces, Carlos, perdón, ¿sí? ya que dijiste que puede hacer cuando el vector que tienes que agregar, ¿Con lo qué? cuando tenés un autovalor repetido, ¿cómo tiene que ser el otro vector? ¿Lo tienen bien caracterizado? Sí. No entiendo la pregunta. ¿Por qué no es Cuando tenés un autovalor repetido, te puedes tomar un solo vector. Sí, hay que crear todos los elementos. Dos. ¿Y cómo tienes esos vectores? Los tienen caracterizado también en la artículo. Sí, por supuesto. Sí. Tiene que ser la proyección sobre el subespacio de autovectores, tiene que ser independiente. De acuerdo. ¿Sí? Porque vos tomás. ¿Se llevó el lápiz? ¿Vos escribiste? Lo tengo en El mago. Se lo tengo que llevar a la oficina. No, porque si tengo, por ejemplo, lambda 1 y lambda 2. Yo pongo x1, x2, x3, pero separarlo así para. Entonces, cuando multiplico, este vector queda multiplicado por lambda 1. Entonces, si pongo otro, que es independiente, entonces tengo dos vectores que forman una base de ese subespacio. Y después con el otro, como son ortogonales, es una matriz diagonal, entonces bueno, entonces bueno, entonces empezamos con el caso diagonal, obviamente. Ya tenemos una idea. Y entonces lo consideramos un operador diagonal de L chica 2 de n en L chica 2 de n, y f es un vector infinito, ¿sí? Y lo primero, bueno, empezamos a obtener condiciones para cuando, digamos, necesarias para que sea un frame. Lo primero que observamos es que no puede ser minimal, nunca. Para ninguna f, para ningún operador diagonal,
esto es minimal. Conjunto de iteraciones. La razón de eso es el teorema de Moon-Sachs, que dice que si yo tengo los monomios, ¿sí? Entonces eso es completo, si solo si algunos monomios, si solo si las potencias de esos monomios, su inversa de las potencias sumadas, es infinito, ¿sí? Entonces acá se puede ver que si yo tengo infinitas iteraciones, eso, digamos, yo puedo tomar bueno, eso puede ser completo, pero y pues siempre puedo tomar un subconjunto que todavía sea independiente. Bueno, entonces la única opción que quedaba era ver si había frames. Sí. ¿Qué es que sea minimal? Que no sea minimal. Que cada vector, un conjunto de vectores, sí, un espacio de Hilbert, es minimal si cada vector no pertenece al span del resto, okay, clausura. Bueno, entonces teníamos que buscar cuando no hay bases, ¿no? Porque las bases son minimales en particular. Bueno, entonces queremos ver cuándo, para este caso, cuando existen frames. Estamos acá con un solo vector que iteramos, ¿sí? Entonces, bueno, esto tiene toda una historia porque empezamos como les decía, empezamos a sacar condiciones necesarias, que tenía que pasar esto, esto y esto y esto, y en algún momento dijimos, no existen frames tampoco. Y llegamos entre las condiciones necesarias era que los autovalores en módulo tenían que ser menor que 1. Los autovalores son complejos, ¿no? Pero el módulo tenía que tender a 1. O sea que esa era la primera condición. Después tienen que ser todos distintos los autovalores, ¿sí? O sea, el rango esta es la proyección sobre los autovectores, sobre espacios autovectores, tienen que ser todos distintos. Estamos iterando un solo vector, ¿no? Eso nos recuerda lo que pasaba en el caso finito. El vector que iterábamos, voy a saltarme el 3 por un momento, sus coordenadas no pueden ser cualesquiera, tienen que ser del orden de 1 menos el módulo de autovalor al cuadrado raíz cuadrada. Y acá es una constante que digamos que tiene que estar entre los dos. Bueno, y cuando llegamos a este punto, no sé si lo escribí, pero lo que pasaron es lo siguiente. ¿Se acuerdan Yo tenía, en el caso de 3×3, tenía acá 1 lambda 1 cuadrado, 1 lambda 2 cuadrado, 1 lambda 3 cuadrado. Y si seguimos iterando, esto sigue, esta matriz de Van der Monde infinitamente, ¿sí? Y para acá también. Bueno, ¿qué vemos acá? Una cosa, esto no es un hecho que se sabe demasiado, está en el folclore un poco, pero yo no lo vi en Egipto. Yo tengo una matriz doblemente infinita. Empieza en 0, 0 y los chingones 0. Las filas y las columnas son elementos de L chica 2, de N. Entonces, si las columnas de la matriz forman un frame, en L chica 2, las filas es una sucesión de arrays. Eso pasa así. Es una cuenta fácil. Uno pone las condiciones y sabe. Entonces, nosotros queríamos que estas columnas multiplicadas por ciertos escalares fuesen un frame. La primera columna es todos los unos, multiplicados por los vectores. La segunda son todos los autovalores, después los cuadrados de los autovalores. Esta es como una Van der Monde doblemente infinita. Entonces, ¿qué pasa si miramos las filas?
tiene que ser una sucesión de RIS. Para esas filas, bueno, las son el módulo menor que 1. Este es un vector que converge, ¿sí? Entonces lo podemos mandar al espacio de Hardy. O sea, cada sucesión de chica 2 es un elemento del espacio de Hardy. En este caso sería, esta iría la suma en la 1 en la n, z en la n. ¿Sí? Es un elemento de una función analítica. ¿Sí? Donde uno es el módulo menor que 1 también. Ahora resulta que, bueno, el espacio de Hardy es un espacio núcleo reproductivo. Este elemento es un núcleo. Es la evaluación de la 1. ¿No? Si esto es f de z, ¿sí? Entonces, me conviene llamarlo como así. Entonces, este producto escalar en Hardy, está en lambda 1 por una f de Hardy, es la evaluación de la f de lambda 1. Entonces, lo que tenemos que ver es qué elementos del disco abierto, el Hardy del disco abierto, ¿sí? ¿Qué elementos en el disco abierto, lambda 1, lambda 2, lambda 3, forman sus núcleos una sucesión de RIS? Resulta que eso es equivalente, se puede también ver, no es difícil, a que esos núcleos sean un conjunto de interpolación. O sea que cada vez que yo tomo una sucesión de L2, existe una función del Hardy que cuando la evalúo, en estos lambda, da los elementos de la sucesión. Bueno, hasta acá es nada más que cambio de notación de... Pero resulta que, bueno, eso en ese momento le pregunté a Jorge, que estamos trabajando en este problema, y él me dijo, pero eso es Carlson. Lo caracterizó exactamente eso. Entonces, resolvemos el problema acá. Es un sí, solo sí. O sea, esa es la condición 3. Los autovalores del operador diagonal tiene que ser una sucesión de interpolación en el Hardy en el disco abierto. Bueno, esto es el doble Christensen, lo llamó Carlson Frame. Como nombre es buenísimo. Carlson, pero como nombre es buenísimo. Queda re bien el nombre. Perfecto. Buenísimo. Ahora lo quiere llamar Akamota Frames. Son nombres autores de... Es muy bueno. Bueno, no importa, pero... ya que esto es, digamos, es el espacio de Hardy, es un conjunto de interpolación. Sí, esta es la condición que provoca Carlson. Y si yo tomo... este cociente que está acá es la distancia hiperbólica entre lambda acá y lambda j. Entonces, el producto de todas las distancias entre todos los autovalores tiene que ser mayor que un delta. Los núcleos hay que normalizarlos. Y entonces eso forma una sucesión de RIS. Y es lo que les contaba hace un ratito. Bueno. Entonces, este punto estamos muy contentos que hemos encontrado esta interacción. Esto estaba de visita Phillips, no sé si usted lo conocía, estuvo como postdoc acá 2 o 3 años. Y es un especialista en de operadores. Está muy enganchado con este problema y dije, bueno, vamos a ver lo que tenemos para operadores diagonales, qué pasa si
tratamos de extender operadores nuevos. Entonces, los operadores normales tienen esa propiedad de que se pueden diagonalizar. ¿Sí? Bueno, fue muchísimo más difícil en este caso. Uno decía, bueno, ok, ya está. O sea, si itero 4 vectores, le pido a cada uno que sean los autovalores una sucesión de interpolación, y después sumo todo eso y eso me da un frame. Pero el problema difícil fue que uno puede tener un frame, uno puede tener frame sequences, y las une y son frames, si son pocas. Pero uno puede tener conjuntos de vectores que no forman un frame, y cuando los une forman un frame. Las que no son frame sequences, cuando los unen es un frame. Esto es lo que puede pasar acá. Uno puede tener una itera, por ejemplo, un vector. Eso puede ser nada, no tiene ninguna propiedad. Y después itera otro, después itera otro. Y después tomar unión y eso es un frame. Eso matemáticamente creó muchísimos problemas. Entonces el resultado fue un poco, digamos, bueno, acá yo en realidad, perdón, me salté un poco. Acá lo que probamos esto fue antes, que si tengo un operador normal y tiene un solo operador, entonces tiene que ser diagonalizado. Tiene que ser como los que elegimos antes. O sea, no hay nada nuevo. Perdón, se me olvidó. Y lo que quiero decir de acá es que esta demostración, también acá puso un alumno que estuvo acá en el congreso hace 3 semanas, 4 semanas. No, Se llama más. hace 2 años. Ah, no, claro. No, iba a venir y no vino, pero vino. Que se llama Renan Petrosian. Y estaba haciendo el doctorado con ACRA, y bueno, entonces nos pusimos todos en conjunto y pudimos hacer el caso normal. Esto simplemente decir que si es normal, entonces tiene que ser como los que habíamos elegido antes. Y lo interesante de esto es que usamos el teorema espectral, pero no el teorema espectral con medidas, con valores en proyecciones. El teorema espectral con medidas escalares. Yo tengo el espectro del operador, una medida escalar ahí que la puedo descomponer en distintas medidas, cada una soportada en una partición del espectro. Y en cada uno de esos, dos de esas medidas, el operador que actúa es multiplicar por z. Entonces ahí fue fácil ver que tenía que ser leona. Bueno, entonces, ahora sí volvemos a lo que dije antes, este caso de varios, donde tenemos varios, finitos, ¿sí? El caso infinito está abierto, no lo hizo nadie, no creo que nadie quiera hacerlo. Fíjense, la primera propiedad, la primera propiedad es la misma, que tiene que ser suma de la J, pero acá los autovalores pueden repetirse, pero no más que la cantidad de funciones que itero. El conjunto de autovalores reemplazamos que sea un conjunto de interpolación para que sea una unión de lo sumo cardinal de I. Uniforme separated quiere decir interpolación. Tiene varios nombres distintos, no sé por qué. Tiene que ser una unión de estas cosas. Y después la condición de que los vectores que iteramos eran, ¿se acuerdan que eran de la forma raíz de 1 menos 1 de lambda cuadrado? Se cambia por esta, que es básicamente lo mismo. Lo que dice es que las proyecciones de los vectores que iteramos tienen que formar un frame del subespacio de otro vector. Que es lo que vos preguntabas, Felipe, de la proyección de los conjuntos. Basta que sea un frame. Bueno, la cuarta que nadie entendió qué es. Solamente Phillips. Creo que tampoco. Pero bueno, sale así, uno hace las cuentas y sale que se tiene que cumplir esa condición. Entonces, como era
tan inentendible esta condición, nos pusimos a hablar con Daniel Suárez, como especialista en variable compleja, y él encontró una condición que es más geométrica, se puede entender un poquito más. Y tiene que ver con eso de la distancia hiperbólica. Bueno, no es muy técnico, no lo quise, lo quería mencionar, que hay otra vez. Bueno, y ahora vienen operadores generales. Ahora ya no son más normales. Para normales tenemos entonces que los únicos operadores normales que dan frame de iteraciones con una o finita cantidad de vectores son aquellos que son diagonales con cierta propiedad no son todos. Y son los únicos. Bueno, poquita anotación, ya la deben conocer. T va a ser el disco, mirá, es T, no T de infinito. Después tenemos, bueno, H2 es T, es el Hardy, como subespacio del 2. Con las funciones que los coeficientes de Fourier negativos son 0. Este es el operador shift, de multiplicar por z, en el Hardy. Unilateral porque podríamos hacerlo en L2, que es multiplicar por z a la k, o z y z menos 1, z y z conjugado. Bueno, Tarde probaron en el año 49, que es el año 49, pasaron muchas cosas, que un subespacio de H2 es invariante por el operador shift, si y solo si es de la forma una función del espacio de Hardy, H multiplicada por todo el Hardy. Y esa función tiene que tener módulo 1, y él la llamó I. Una caracterización famosa que dio lugar a un montón de desarrollos. Ahora, sigo un poquito con la notación. Si tenemos un subespacio invariante entre Hardy, podemos tomar su complemento ortogonal, que lo vamos a llamar NH. Este se llama un espacio modelo. Y este operador que va a ir del modelo en el modelo es aplicar el shift. Y como este NH no es invariante por el shift, porque el otro es invariante, entonces se va del NH cuando le aplico el shift. Entonces lo tengo que volver a llevar al NH proyectándolo. Esto se llama la compresión del shift. Y estos espacios se llaman modelos porque a su tiempo Minkowski y otra gente probaron que los operadores de contracción, o sea que la norma es menor o igual que 1, se pueden modelar como, o sea, son unitariamente equivalentes a la compresión del shift H en algún espacio modelo, o sea, en algún complemento ortogonal de un espacio invariante en el. Entonces, por eso le quedó un nombre modelo. Y ahora otra vez aparece, vamos a ver que aparecen estos modelos para caracterizar frame de iteración. Entonces, si yo tengo un frame, se llama operador de síntesis. Al operador que toma los elementos del frame es una combinación lineal por una sucesión de lechicadores. Ahora, las sucesiones de lechicadores las podemos mirar dentro del Hardy como una función del Hardy, ¿sí? Es la transformada de Fourier de la sucesión. Entonces podemos pensar que está definido en el Hardy. O sea que a cada elemento, función del Hardy, a cada serie, una función de este tipo, le asignamos esto. Y Christensen y Hassan-Assad probaron que si tengo un frame de iteraciones en un espacio de Hilbert, entonces el núcleo de este operador es invariante por el shift unilateral. Multiplicar por C. O sea que multiplico algo que va al 0, multiplico por Z y sigue yendo al 0. Entonces, Q es el núcleo, perdón, Q es el operador. Entonces, entonces puedo restringirme al modelo. En lugar de
tomar el operador de síntesis en todo el Hardy, lo tomo en el modelo y ahora tengo isomorfismo. Entonces, el espacio de Hilbert en el que empecé, donde estaba el operador, es isomorfo al modelo. Tengo un espacio de Hilbert con mucha más estructura donde puedo estudiar el frame. Como los frames se preservan vía isomorfismo, entonces voy a tener un frame de este lado, y el frame del lado del modelo es la compresión del shift. O sea, cada vez que tengo un frame de iteraciones, un espacio de Hilbert, tengo un espacio modelo, que es un complemento ortogonal núcleo del operador de síntesis y la compresión del shift actuando ahí. Esos frames de la compresión del shift actuando en un vector son frames de Parseval nada más. Eso es adicional. ¿Sí? Bien, entonces acá está lo que decía. Esta es la compresión lo llamamos a sub h porque h es el que define el subespacio invariante de la función Inner, y entonces el complemento ortogonal también lo podemos denotar con eso. Bueno, y la función que se itera del lado de Hardy es la proyección de la función 1. ¿Sí? Porque en realidad lo que pasa es en el Hardy, la función es 1z, z cuadrado, z cubo, etc. Es una base ortonormal. Cuando la proyectamos en el modelo, que es un subespacio del Hardy, es un frame. Y como es una base ortonormal proyectada, eso es un frame de Parseval. ¿Sí? Siempre las bases ortonormales, cuando las proyectamos, son frames de Parseval. Entonces, se puede ver que se iteran bien, se pueden mezclar las proyecciones con las potencias, y entonces lo que nos da es, porque fíjense que en realidad AH es la proyección seguida del shift, y acá pongo toda la n, en realidad tendría la proyección de el shift a la n, pero se puede hacer un truquito. Entonces tenemos este intertwining del operador T que tenía originalmente, el operador sub h acá y Q sub h que es el isomorfismo. Dos observaciones sobre esto. Primero es isomorfismo, no es unitario. Entonces se pierden algunas propiedades. Por ejemplo, ser de Parseval se pierde. Segunda propiedad es que esto implica que ya tenemos un frame en H. O sea, esta caracterización no nos sirve para ver cuándo un operador tiene un frame. Acá empieza suponiendo que hay un frame de iteraciones. Y entonces ese frame tiene que ser isomorfo a la compresión del shift en un modelo. Bueno, esto lo hicieron Christensen, Krasnodar y Phillips. Phillips ya se había vuelto a Alemania y justo con Christensen, Krasnodar es un paper súper interesante. Tiene muchas cosas que ahora todavía estamos usando. Bueno, nosotros dijimos, ahora, ¿qué pasa si para operadores generales tomamos varios vectores? Entonces, lo que pasa es que cuando si tomamos dos vectores, entonces el modelo que hay que tomar no es el Hardy complejo con escalar, digamos. Tenemos que comprar el Hardy con valores en L2 de la cantidad de vectores que iteramos, que es el cardinal de I. Entonces acá lo que traté de resumir, si buscamos unilateral, órbitas unilaterales de una órbita, entonces usamos el Hardy en el toro y no hay ningún problema. Si es el bilateral, que es cuando busco iteraciones para ambos lados, ahí los operadores tienen que ser inversibles, entonces el modelo se busca en el L2. Sigue valiendo lo mismo, uno tiene que tomar el núcleo del operador, después todo el complemento ortogonal, etc. El bilateral además tiene que ser invariante por el bilateral. Bueno, y acá, en el caso de varios vectores, infinitos podrían ser, es el Hardy, que son las funciones con valores en el toro, perdón, que toma definidas en el toro con valores en Hilbert L2 de I. Sí.
En el segundo caso, ¿hay alguna caracterización tipo Berlin para los invariantes? Sí, sí, sí. Ah, o sea, hay Ya no funciona rango. Ah, claro. Son los shift invariant eso. Claro, por eso te digo, Sí, 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 sí. Bueno, esto lo quería más o menos pasar rápido. Bueno, entonces, fíjense que los Hardy empiezan a cambiar, porque son con valores un espacio de Hilbert, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo son los invariantes? Porque nosotros vamos a ver el núcleo de ese operador, el operador de síntesis acá. Y el núcleo es un espacio invariante de H2 de las funciones analíticas que toman valores en un espacio de Hilbert. Y esas funciones, en el pito acá, se pueden ver como funciones de esta forma, con la única diferencia, estos a sub k están en el giro. ¿Sí? O sea que tienen la misma expresión, pero ahora los coeficientes viven en un espacio de giro. Por antes también, pero este es un espacio de giro. Entonces, bueno, Berlin, yo había mencionado que había caracterizado los subespacios invariantes de ese Hardy y son multiplicación por una función india. Cuando la dimensión de K es finita, por ejemplo, es C a la n, son funciones vectoriales, pero eso lo probó Lax en el año 59. Y este teorema, en realidad, yo lo descubrí porque me lo mencionó Daniel Suárez, yo no lo conocía. Cuando la dimensión es infinita, eso lo hizo Hardy. Y este paper donde Helmholtz caracteriza los espacios invariantes Hardy con un espacio de Hilbert separable, valores en el espacio de Hilbert separable, yo lo recomiendo fuertemente. Es un paper hermoso. Primero hace un desarrollo de análisis funcional, cómo son las isometrías, cómo se manejan, etcétera, etcétera. Y después hace un desarrollo más ese espacio de Hardy propiamente. Y simplemente decir una cosita, ¿cuál es la caracterización esta del año 61 de Helmholtz? Si yo tengo el espacio Hardy, H2 de K en el toro, yo puedo pensar acá que está metido adentro de H. ¿Por qué? Porque son en esta forma. Entonces, con todos los coeficientes son ceros a lo primero, me quedan las constantes. Entonces, puedo pensar que el K está metido dentro del K, no son las constantes. Funciones constantes. Y ahora le aplico el shift a esto. Y esto es ortogonal a las constantes. Si lo aplico otra vez, es ortogonal y así sucesivamente. Entonces, el espacio de es una suma directa de aplicarle shift acá. Esto es H2 de K. Este subespacio, bueno, se llama wandering, que cuando le aplico un operador, son ortogonales así entre los otros, describe totalmente el espacio de Hilbert. Entonces, ocurre con la isometría que aplico, se llama pura. No tiene una parte que es unitaria. Entonces, Helmholtz lo que dijo, bueno, este es todo el H2, que es invariante, realmente. Ahora, si tengo un subespacio acá, que es invariante, entonces este también contiene un wandering, es un espacio wandering, adentro. Y cuando el entero me va a dar todo el subespacio. ¿Y quién es ese wandering? Bueno, él lo que prueba es que hay un H2 de un subespacio más chiquito, valores de un subespacio más chiquito, K1 contenido en K, y acá hay una isometría adentro de M. Entonces, como las iteraciones de K1, por isometría acá son las iteraciones del wandering ese que está ahí adentro. Y esos son todos. Eso es básicamente, yo estoy resumiendo en 3 palabras, pero esto es un paper muy
Bien. Bien. ¿Cuánto tengo? Porque empezó un poquito tarde, ¿no? Bueno. Entonces ahora corto con esto y quiero mostrar unas propiedades. Esto lo probó, como aparece en un paper de Christensen y Casanasa del 2020, que si usted es unitario, compacto o hipercíclico significa que hay un vector para que la órbita es densa. ¿Sí? Entonces, nunca puedo construir un frame. Con ninguna F. La segunda propiedad es la Sescar y Kim, que todo frame tiene un dual. Entonces, una pregunta que uno se hace es si el dual también es de iteración. Entonces, en realidad un frame tiene muchos duales, infinitos duales. Pero hay uno que se llama el dual canónico, que se construye muy fácil, porque se toma el inverso del operador de frame y se aplica al frame. Y lo que se prueba es que, como hace aquí, es que el dual canónico es un frame de iteración extendida. Y el operador que hay que iterar es, este es el operador de frame de este frame, y se aplica la inversa a todo esto, pero eso es lo mismo que aplicar este que es similar a t, a la n, a s menos 1 de x. Bien, entonces son las propiedades que ya mencioné. Bueno, ahora hace poco, un nombre que tiene con Felipe, apareció un paper que se llama The Mystery of Carlson Frame. Entonces, digamos, Christensen, Casanasafili y Estuero se ponían a estudiar ese frame que vimos al principio. Descubrieron unas propiedades que son realmente notables, eso no lo habíamos descubierto. Una vez que yo tengo un frame de Carlson de iteraciones de un operador diagonal, y arranco, en lugar de arrancar en el cero, arranco en cualquier punto, eso es un frame. Cualquiera se tiene donde empieza. Bueno, entonces esa es una propiedad interesante. Otra es que si yo tomo un n cualquiera, y tomo acá me falta la F. Si voy a tomar las iteraciones continuadas de los enteros, tomo los múltiplos de n, sigue siendo un frame. Cualquiera sea el n. Otra propiedad es que si estos mismos, en lugar de empezar en 0, empiezo en k, en algún entero k, cualquiera sea el k, estos también son frames. O sea que no solo que tiro los primeros k, sino que tomo de esos los que siguen los múltiplos de n. No pierde la propiedad de frame. Y esto es que si ahora tomo un resto, de cada n tomo el resto j, todos los consecutivos n, sigue siendo un frame. Y por último, la propiedad 4, que dice que si ahora le pongo una condición extra a los autovalores del operador, fijaros, o sea que son reales ahora, ¿no? Están en disco unitario, pero sobre la recta real, y son positivos. Y además son crecientes, forman una sucesión estrictamente creciente. Entonces pasa lo siguiente. Yo divido en n, el frame, en cada n, k por n, k más 1 por n, elijo un resto cualquiera. En cada n va a ser distinto. Eso siempre es un frame. Pero con esta condición extra. Bien, y ahora realizo unas preguntas que se hace Christensen, que dice que se pregunta si existe un frame phi, un espacio de Hilbert, ahora nada de Carlson ni nada, que para todo n, eso que habíamos visto para el Carlson, para todo n tiene que pasar que cada vez que elijo uno cualquiera en cada periodo n, eso sigue siendo un frame. Eso no sabemos si existe. La segunda es, ¿quiere saltearlo esto? Hay una propiedad que se usa en lo que se llama procesamiento distribuido,
sobre todo en las computadoras, que si uno tiene dos CPUs, entonces va tomando muestras alternadas de una y de otra, pero una de cada una. Entonces uno quiere saber si las muestras de un lado es un frame, la muestra del otro lado es un frame, no quiere saber si mezclando, tomando una de alguno, de los dos lados, otra de otro de los lados, etc. Bueno, los frames que tienen esa propiedad se llaman Wheeler, entrelazados. Eso se generaliza a n frames también, ¿no? Bueno, esa es la definición que está acá abajo. Entonces la pregunta que se hace Christensen es si estos frames a un J fijo, exactamente n, son Wheeler. Y eso para cada n. Así que bueno. ¿Preguntas? Yo tengo una. En la transparencia anterior, o la otra, una más, aparece lambda 1 distinto de 0. No, sí, no sé por qué. Lo pone como condición. ¿En cuál? Pues saber por qué. Yo creo que si uno lee el artículo se da cuenta por qué. Ahora, yo cuando lo leí tenía sentido. Tiene una razón de ser, que no es muy complicada, me parece. Pero lambda 1, ¿por qué no lambda 2? Que digo, ¿necesitan que uno sea distinto de 0 o que el primero? ¿Pero qué tiene? ¿Están ordenados? Están crecientes. Están ordenados, sí, están ordenados. Por eso. Pero si no son reales. reales. Para la última pregunta, para la anterior no. Pero no están crecientes en módulo, no están. Están ordenados presentes en módulos. Claro, están crecientes en módulo. Entonces sí. Entonces si es distinto de 0 es porque son todos positivos. Sí, dos son inversibles. Todo distinto. Incluso ahí están ordenados no solo en módulos, sino que ahí parecen estar ordenados. No entiendo. 4. Son 3. Porque si el módulo es positivo, ¿no? O sea, si vos decís si el lambda 1 es distinto de 0, entonces el módulo de lambda 1 es positivo. Sí, sí. Entonces todos los lambda i son positivos. Sí, pero digo, el 4 aparece sin el módulo. Los módulos, todos, pero no hay ninguno que es 0. Eso es lo que digo. Claro. Ninguno puede ser 0. Claro. O sea, si el primero es distinto de 0, como están ordenados... Pero es una sucesión no necesariamente creciente. No. Pero la de los módulos sí. Sí, no. Creo que sí. No, acá no. Ese es el último que ponemos. Los últimos son crecientes sin módulo. Son reales, pero a lo mejor en el anterior son crecientes con módulo. Y entonces. No, entonces no entiendo. Bueno. Si no son. Vamos a mirarlo. Ese es el misterio de. Claro, ¿por qué el 1 es el importante? Claro, ¿por qué el 1 es más importante? Claro. Okay. Yo tengo otra pregunta, pero si en vez de un operador tuvieras 2, ahí te aparecería el toro a la 2, para hacer, si no quisiera hacer un movimiento parecido. Hicimos eso nosotros, porque cuando tenés, estudiamos el siguiente problema. Si tengo en L2 tengo un subespacio invariante por las relaciones enteras. Entonces ahí tengo un operador unitario. Y entero. Entonces nosotros planteamos el siguiente problema. Son Alejandra y Vicky. Supongamos que bueno, todos espacios de ese tipo tienen algunas funciones que forman un frame cuando los trasladamos. Supongamos que tengo una cantidad insuficiente de funciones, que cuando las trasladamos con... Entonces puedo ver si tengo un operador que, aplicado a esas funciones iteradas, forman un frame. Ahí tenemos dos operadores. En este caso uno es unitario y se puede... Bueno, estudiamos ese caso. Y ¿cuál es tu pregunta? Si cuando uno hace un procedimiento parecido te aparece el toro 2 porque tenés dos, como que te parecen dos variables complejas o no. Cuando iterás los dos para los dos lados son los dos inversibles, es el L2 de T cuadrado. Claro. Cuando iterás 1 y 1, es el L2 de las funciones que toma valores un jaro. Y cuando tenés los dos, las iterás hacia adelante nada más, entonces tenés un H2 de T2. H2, claro. Siempre el problema para adelante es con Hardy. Claro.
Bueno, pero nosotros pudimos... Podés tener claro, que tener unos enteros y otros naturales. Ahí es donde se queda terminado. Exacto. Por eso pudimos caracterizar los subespacios invariantes por los dos operadores. Ese es un lindo trabajo. Por parte de la tesis. Sí, sí, tiene que estar, está ordenado presente en módulo. ¿Sí? ¿Dice eso? Sí. Entonces, Sí, era raro, ¿no? Claro. claro. Estamos ¿Preguntas?